Bueno, nuevamente muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la 10ª semana de clase de nuestro curso de Historia del siglo XX. Hoy, como se pueden dar cuenta, vamos a hablar de un tema que está muy de moda, que marcó la agenda política, económica y social de los últimos 40 años del siglo XX, lo sigue haciendo en el siglo XXI, es el famosísimo desarrollo sostenible o sustentable, como quieran llamarlo, esa agenda global para el desarrollo que se creó a instancias de la Organización de las Naciones Unidas para hacer del mundo un lugar mucho mejor y que ha tenido impacto en la elaboración de políticas públicas y en la definición de roles en el sistema internacional de la actualidad. Pero pues como siempre hoy vamos a dividir nuestra clase en varios momentos especiales. Un primer momento donde vamos a hacer este análisis de prensa de aquellas noticias que nos han llamado la atención en un fin de semana que estuvo, la verdad, bastante movidito con este tema de los Pandora Papers, con este tema de ayer que estuvimos más de 6 horas incomunicados por completo y que nos demostró un poco la dependencia insana que tenemos de las redes sociales eh, y en fin, muchas cosas que han ido pasando por ahí. Entonces vamos a dar inicio a esta primera sección de la clase contigo, Mayret, y que la noticia que te llamó la atención. Ahora pues vamos a continuar con nuestra clase, vamos a escuchar a Carol con una pequeña relatoría, resumen, recuento de lo que hablamos la semana pasada para poder hablar sobre el desarrollo sostenible. Carol, somos todo oídos para ti. Buenos días, profe, ¿me permites compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Listo, ya tienes habilitado para compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, sí, la estamos viendo. Vale, muchas gracias. Bueno, la relatoria de la clase de Historia del siglo XXI. Primeramente se dio inicio a la clase el día martes 28 de septiembre del año en curso a las 9:05 de la mañana. Segundo, como es costumbre en todas las clases, se hizo el respectivo análisis de las diferentes noticias compartidas por mis compañeros. Tercero, se hizo la respectiva relatoría de la clase del martes 21 de septiembre. Cuarto, se da inicio a la explicación del tema del día, el cual fue los principales debates sobre el desarrollo. Inicialmente, para dar introducción a este tema, se dio como un breve concepto y se definió como que el desarrollo fue antecedido por otros términos, además de progreso como civilización, evolución, riqueza y crecimiento. Así para Adam Smith y luego para John Stuart Mill, ambos economistas ingleses, la riqueza era indicadora de la prosperidad o decadencia de las naciones. Luego hablamos un poco de los desarrollos más importantes al pasar de los años, que fueron que en 1944 la conferencia de Bretton Woods, en 1945 la consolidación de los Estados Unidos como hegemonía del Occidente y el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, y en 1947 la doctrina Truman y la conferencia del Río para la asistencia recíproca, donde la profe nos explicaba que era que los países ricos debían empezar a ayudar a los países. Luego de esto, la profe nos dijo que el colombiano Arturo Escobar expresaba que el desarrollo fue concebido por el norte para decirnos y hacernos entender que nosotros necesitábamos de ello. Luego hablamos de los principales enfoques de la teoría del desarrollo, los cuales fueron primero la modernización, que duró en 1945 a 1965, donde se hablaba del capitalismo, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Luego hablamos de la dependencia, que fue de 1965 a 1980, donde Previch dice que debemos dejar de importar e implementar la ISI y producir y ser autosuficientes. Y la profe nos dijo que el único país latinoamericano que más o menos pudo lograr esto fue Chile con el capitalismo ultrasalvaje.
Luego hablamos de los ambientalistas y el desarrollo, que duró en 1970-1990 y tiene varios aspectos que fue el ecodesarrollo, el otro desarrollo de 1975 a 1980, el neoliberalismo de 1980 a 1990 y las capacidades de desarrollo humano de 1990 a los 2000. Luego, la profe referenció lo del enfoque territorial y nos dijo que esto hace referencia, valga la redundancia, a las particularidades de cada territorio y que teniendo en cuenta esto va a tener el desarrollo de este país. Y luego se habló de un poco del postdesarrollo de 1990 a los 2000. Para finalizar la clase, se hicieron dos preguntas para hacer como una breve reflexión, que fueron ¿qué enfoque de desarrollo consideras mejor para los tiempos actuales? ¿Y crees que el desarrollo es únicamente un concepto económico? Se habló un poco de esto, varios compañeros dieron su perspectiva. Y por último, se levantó la sesión a las 10:25 am para que en parejas hiciésemos el taller subido en la plataforma y era analizar los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Muchas gracias. Carol, muchas gracias por compartir con nosotros ese resumen de lo que hicimos y de lo que conversamos la semana pasada en clase. Esto nos lleva a que hoy vamos a hablar de algo que es supremamente importante, que está supremamente de moda y que ha definido un poco la agenda política de los estados en el siglo XX y lo que va del XXI, y es cómo se construye o cómo ha sido la construcción de la agenda global del desarrollo. Entendiendo que todo esto ha partido desde la cooperación internacional para el desarrollo, que se entiende como aquella relación dinámica que cambia constantemente y que se replantea y se adapta a los desafíos del contexto internacional del momento. Estos cambios son productos de políticas de cooperación, de crisis, de conflictos, y es que todos estos procesos de desarrollo se han dado de la mano de la cooperación internacional para el desarrollo. La cooperación internacional para el desarrollo es aquella agenda o aquel instrumento más bien de relaciones internacionales que permite que los países se ayuden mutuamente los unos a los otros para generar programas de crecimiento y de desarrollo que permitan a los estados alcanzar unos niveles de bienestar máximo. La cooperación internacional se considera que nació más o menos en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, producto del Plan Marshall de reconstrucción de la Unión Europea, y de ahí en adelante se ha expandido por todo el mundo, siendo algunas de las más importantes, de sus vertientes más importantes hoy en día, la cooperación sur-sur y la cooperación triangular. Así pues, la construcción de esta agenda global para el desarrollo empieza en el año 2000 con la Cumbre del Desarrollo del Milenio de Nueva York, en donde los líderes de todos los países miembros de las Naciones Unidas adoptan los 8 objetivos del milenio que debían ser alcanzados en el año 2015. Poner fin a la pobreza y el hambre, educación primaria para todos, igualdad de género, salud infantil, salud materna, combate al VIH, sostenibilidad ambiental y una alianza mundial de cooperación para lograr los objetivos. Los objetivos de desarrollo del milenio le proporcionaron al mundo en ese momento un plan para el desarrollo internacional, un plan para que el mundo fuera lo más igualitario posible en todas las medidas. En el año 2002 se lleva a cabo una primera conferencia de financiamiento para el desarrollo en Monterrey, México, que adopta el consenso de Monterrey, que se enfoca en 6 grandes puntos que tienen que ver o que están ligados a el crecimiento, a la forma en cómo se iba a financiar el desarrollo, cómo todos los países y sus diversas agencias de desarrollo iban a financiar el desarrollo de aquellos países menos desarrollados del mundo. En 2013 se lleva a cabo en Roma, Italia, el foro de alto nivel sobre la armonización, en donde se le pide al Fondo Monetario Internacional que reduzca los intereses de la deuda y del no pago de la deuda a los países más pobres del mundo, sobre todo a los países de África subsahariana. En 2005 se hace una primera evaluación de los objetivos del desarrollo del milenio en la ciudad de Nueva York, y se reafirma que se va a tratar de cumplir a 2015 con estos objetivos. Ese mismo año se lleva a cabo un foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda en la ciudad de París, donde se determina un poco que la ayuda oficial para el desarrollo no está siendo lo más efectiva, tan efectiva como debería ser,
y se le pide a los estados nuevamente que traten de darle un poco más de realce a la ayuda para que ésta sea efectiva y que los dineros no se pierdan en el camino. En 2008 se lleva a cabo una segunda evaluación de los ODM, donde se renuevan los compromisos, pero desde ya se empieza a ver que los objetivos de desarrollo del milenio no se van a cumplir en su totalidad y que hay que empezar a pensar en extender el tiempo o cambiar de objetivos, teniendo en cuenta los nuevos problemas que surgían en el mundo. Ese mismo año en Doha, en Qatar, se reafirma el consenso de Monterrey y se hace un llamado a la ONU para tratar de minimizar el impacto de la crisis económica que estalló ese año con la quiebra de Lehman Brothers sobre el desarrollo. Es decir, los estados dejaron en ese momento de dar dinero al desarrollo porque necesitaban, ¿cómo decirlo? Necesitaban pues enfocarse en resolver sus problemas de crisis económica y se les olvidó el desarrollo, y la ONU pues hizo un llamado como a que no se perdiera lo que se había logrado desde el año 2000. Ese mismo año en Accra se lleva otro foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, donde se renueva y se va más allá de la declaración de París, y se les pide a los estados que sigan colaborando y que sigan generando planes de impacto para que la ayuda oficial al desarrollo sea 100% efectiva. Y en 2011 se lleva a cabo otro foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, porque se descubrió que la ayuda oficial al desarrollo no estaba siendo tan efectiva como se parecía y pues había que incrementar su impacto. Otras cumbres internacionales que se llevaron a cabo sobre el desarrollo fueron la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados o menos desarrollados en 2011, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 en 2012, donde se determinó que no se iba a cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio y se empezó a trabajar en el establecimiento de unos nuevos objetivos de desarrollo, que son los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. En 2013 se llevó a cabo el Foro de Bosques de Naciones Unidas. En 2014 la tercera Conferencia Internacional sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, donde todas las islas del Caribe y las islas empezaron a mostrarle al mundo también cómo son sus procesos de desarrollo alejados de las montañas. En 2014 se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en donde se expidió la Declaración de los Pueblos Indígenas, entendiendo que los pueblos indígenas son parte importante del desarrollo de los pueblos. En 2015 se llevó a cabo la reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU sobre la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en donde se puso de relieve cuál era la importancia de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales en los grandes programas de desarrollo. En 2015 se lleva a cabo la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, donde se presentan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 y se invita al mundo a cumplir con estos nuevos objetivos. En 2015 se lleva a cabo también, al mismo tiempo que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, para entender cómo los estados iban a empezar a financiar el desarrollo o los objetivos de desarrollo sostenible. En 2016 se lleva a cabo una reunión de alto nivel sobre refugiados y migrantes, entendiendo que el problema de los migrantes es un problema que afecta al desarrollo y que produce crisis económicas y crisis políticas. También ese mismo año se lleva a cabo la Conferencia Mundial sobre el Transporte Sostenible, porque se pone de relieve que para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo con los que están relacionados con el cuidado del medio ambiente, el transporte debe también empezar a ser más sostenible en sus prácticas. Ese mismo año se lleva a cabo la COP de París para el cambio climático, que reafirma los objetivos de luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero, y la conferencia sobre los océanos, entendiendo que los océanos son parte importante del cuidado del medio ambiente. Los objetivos de desarrollo del milenio marcaron un hito en la historia de la humanidad, porque logró por primera vez vincular los 191 Estados miembros de la ONU para alcanzar esos 8 objetivos que se trazaron hacia el año 2015. Esto implicó que los estados avanzaran en la cooperación para generar responsabilidades compartidas en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Fue la primera vez en la historia y en la primera vez desde que se creó la Organización de las Naciones Unidas en 1945 que
los países tuvieron una agenda compartida de trabajo para lograr ciertas cosas. ¿Cuáles eran los 8 objetivos de desarrollo sostenible? Ustedes ya creo que ya los habíamos visto la semana pasada. Pues erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades y garantizar la sostenibilidad medioambiental. Ahora bien, ¿se cumplieron los ODM? No, no se cumplieron en su totalidad. A ver, si bien fueron relevantes porque permitieron que se creara un discurso general sobre lo que era importante para el mundo, los ODMs, su progreso, lo que se alcanzó con ellos fue muy sustancial. Para el año 2015, efectivamente, el mundo ya había cumplido el primer objetivo, que era el de reducir las tasas de pobreza extrema y hambre, pero no porque todos los países hubieran cumplido con esas tasas, sino porque algunos de los países más pobres del mundo, como la India, como China y como Brasil, habían reducido sus tasas de pobreza extrema, pero el resto de países pues quedaron en deuda. Por eso fue que en el 2012, en la cumbre de Río +20, se decidió que había que hacer una transición hacia unos objetivos mucho más ambiciosos y mucho más revolucionarios, que fueran de la mano con algo de lo que ya se venía hablando, que era el famoso desarrollo sostenible. Antes, el desarrollo iba ligado muy a preceptos económicos. El desarrollo sostenible iba más ligado a los planteamientos de Amartya Sen, a los planteamientos de Manfred McNiff, en el sentido de hay que generar una congruencia y una armonía entre el ser humano, el medio ambiente y la economía. Así pues, pues se habla o se empieza a hablar de lo que es el desarrollo sostenible. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? No, profe. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿O qué es la sostenibilidad más bien? La sostenibilidad es esa práctica en la que se mantienen los procesos globales de productividad y crecimiento económico, pero se reemplazan los recursos de forma natural para no degradar o poner en peligro los sistemas biológicos naturales. Es un tema del que se está hablando desde el año 70, en donde los científicos empezaron a darse cuenta que el medio ambiente no era infinito, que no era inagotable y que iba a llegar un momento de la historia en donde se iban a agotar los recursos naturales, entonces se empezaron a generar prácticas de crecimiento económico un poco más limpias, por decirlo de alguna manera. Eso es la sostenibilidad. Así pues, hay un informe de las Naciones Unidas, que es el informe Brundtland del desarrollo sostenible, que nos presenta el concepto mundial que la Organización de las Naciones Unidas y todos los estados entienden por desarrollo sostenible. Y el informe Brundtland dice, Sustainable development means meet the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. ¿Cómo así? El desarrollo sostenible implica que podamos disfrutar y podamos cumplir con nuestras necesidades sin poner en peligro el cumplimiento de las necesidades de las demás generaciones. Es decir, lo que nosotros hagamos no va a poner en riesgo que la generación de más arriba, que viene atrás de nosotros, no pueda cumplir con sus necesidades. Hasta más o menos el año 60 eso no pasaba. Los estados se desarrollaban sin importar si se iban a agotar o no los recursos. El informe Brundtland decidió o habló un poco también de eso, de cómo se iba a desarrollar el mundo sin necesidad de comprometer el desarrollo de otras generaciones. Y esto fue muy revolucionario porque era la primera vez que se hablaba de, oye, hay que cumplir con unas cosas, pero tenemos que respetar que los demás también las van a tener que cumplir. El desarrollo sostenible tiene 4 grandes dimensiones. La primera es la conservación del medio ambiente para no poner en peligro las especies de flora y fauna. La segunda es un desarrollo que no afecte a los ecosistemas del mundo. La tercera, paz, igualdad y respeto hacia los derechos humanos. Y la cuarta es la democracia. La democracia entendida no como el número de elecciones que se hagan en un país, sino como el grado de libertades políticas que tenga
una persona. Entonces, para que haya un desarrollo sostenible, pues las personas tienen que tener en cuenta como todos esos procesos y los estados para cumplirlos efectivamente. ¿Por qué se decidió hacer una transición a los ODS? Como les conté, los ODM no se cumplieron en su totalidad y en Río +20 pues se vio la necesidad de adaptarse a los tiempos modernos, por decirlo de alguna manera. Entonces se decidió crear una nueva agenda de desarrollo que tuviera como eje central a las personas, a nosotros. Y por eso la Organización de las Naciones Unidas empezó un trabajo de consulta global de manera online, de manera presencial, en donde organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, estudiantes, empresarios, jóvenes, niños, ancianos, empezaron a contarle al mundo cuáles eran los problemas que teníamos. De ahí salieron los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Eso también es supremamente revolucionario. Esos ODM del 2000, esos 8 objetivos, fueron creados por los estados, fueron hechos por los estados teniendo en cuenta lo que ellos consideraban eran sus necesidades. Los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 son las necesidades de todos nosotros. Nosotros también tuvimos mucho que ver en ese proceso. Y estos son los objetivos de desarrollo sostenible. El primero es el fin de la pobreza. El segundo es el hambre, el fin del hambre, poner fin al hambre en todo el mundo. El tercero es salud y bienestar, pero no solamente salud física, sino también salud mental. Se le ha dado en estos objetivos de desarrollo sostenible una gran importancia a los temas de salud mental, teniendo en cuenta que cada 3 minutos se suicida una persona en el mundo, teniendo en cuenta que enfermedades como la depresión, los trastornos de bipolaridad, la ansiedad, son cada vez más recurrentes entre las personas, sobre todo entre los más jóvenes del mundo, y que los ha acelerado la pandemia del COVID-19. El cuarto objetivo es tener una educación de calidad, pero no solamente educación primaria, como lo decían los ODM, sino educación en todos los niveles, primaria, secundaria, universitaria, técnica, tecnológica. El quinto objetivo es la igualdad de género, que las mujeres y las niñas tengamos las mismas prerrogativas políticas, sociales, económicas que los hombres. El sexto objetivo es que podamos tomar agua limpia, que tengamos sistemas de saneamiento básico, de recolección de basuras. El séptimo objetivo es que la energía que consumamos sea asequible a todos y no contamine. El octavo objetivo, que haya trabajo decente y altos grados de crecimiento económico. El noveno objetivo está ligado a que nuestra industria sea innovadora, a que nuestra infraestructura vial de colegios, de hospitales sea innovadora. ¿Para qué? Para reducir en el objetivo 10 las desigualdades, la brecha entre ricos y pobres. El objetivo 11 es que nuestras ciudades sean sostenibles, que podamos disfrutar todo en el mismo lugar, que haya parques, que haya trabajo, que haya salud, que haya educación en nuestras ciudades. Que se produzca lo que se debe producir y se consuma lo que se debe consumir, no hay que producir y consumir de más. Que haya una acción climática para protegernos y para contrarrestar los efectos del cambio climático. El cambio climático ya no es irreversible, ahora la lucha es contrarrestar sus efectos. Proteger la vida submarina, proteger la vida de ecosistemas terrestres, que nuestras instituciones políticas sean justas, sólidas, para que haya paz y justicia en los entornos locales y nacionales, todo esto en un marco de cooperación internacional para el desarrollo, para lograr los objetivos del año 2015 al año 2030. Pregunta, ¿ustedes creen que esto es muy ambicioso? Profe, la verdad, sí. José David, ¿tú crees que esto se puede lograr? Sí se puede lograr. Es ambicioso, pero sí se puede lograr. Si la comunidad internacional se sintoniza en el cumplimiento de los ODS, sí se puede lograr, porque digamos que la comunidad internacional ha demostrado que cuando se trabaja en pro de un objetivo, ese objetivo se consigue. Mayra. Profe, yo considero que más ambicioso sería el tiempo proyectado a cumplir, pero de que es posible, sí, como lo que complementó el compañero con la ayuda internacional, sí se podría, sin embargo, en un tiempo considerablemente más largo, sí. Karina. Pues sí, concuerdo con mis compañeros porque yo había revisado el numeral 7 de energía limpia
Sí. y ellos habían cumplido con lo establecido desde el 2000 hasta el 2018, que era el tiempo que habían estipulado, y con favorabilidad en que habían alcanzado la meta un poco más allá de la que habían propuesto en el inicio. Yo considero que sí pueden alcanzar lo planteado. Laura. Profe, pues yo considero que sí es posible, pero obviamente es un camino muy complicado y lleno de muchos baches, y además es como, es como algo al que se le debe tener mucha vigilancia, porque todos los gobiernos pueden como plantear como sus ideales y la manera en que van a cumplir estos objetivos, pero pues digamos en países como el nuestro, que es como tan corrupto, se necesita una vigilancia mucho más estricta para que de hecho en algún momento sí se lleguen a cumplir los objetivos. Yo por el contrario creo que no se van a cumplir y que el mundo va a tener que replantearse si, si los amplía, que creo que es lo que va a pasar, o si los cambia otra vez, que creo que no es lo más normal, porque no es lo idóneo, porque pues estos objetivos abarcan todo lo que el mundo necesita. ¿Y ustedes creen que Colombia está trabajando decididamente para cumplirlos, José David? No, están inflando cifras. Porque los informes, estos 17 ODS, cada uno tiene unas metas y unos subíndices. En total son 169 metas y no recuerdo cuántos subíndices. Y por ejemplo, dentro de la investigación que hice para el trabajo que había que subir, yo escogí el ODS 16. El ODS 16 tiene 10 metas y 2 subíndices. Y el informe que hace el DNP en el marco del cumplimiento del COMPES 3918, que fue el que adoptó la política pública de implementación de ODS en el país, contempla contempla las 10 metas, y en el informe solamente contemplan una de las metas y la presentan como si esa meta incluyera todas las otras 10 metas. Entonces, Okay. haciendo la medición de una de esas metas, la implementación del ODS va en el 75%. Pero pues obviamente si tuviéramos en cuenta las otras 9 metas y 2 subíndices que hacen falta por analizar, evidentemente el cumplimiento no sería del 75%. Julián. Bueno, en este caso yo creo que no se cumplirían por parte nuestro, porque pues yo elegí el del quinto, el de igualdad de género, y se ha tomado muy por encima los objetivos y los subíndices que se están manejando, digamos, aquí en Colombia. Uno de los que verifiqué y que pues investigué y que realicé con un poquito más de paciencia fue el tema de la discriminación de la mujer en el tema de conflicto armado. Si bien en este caso con el tema del acuerdo de paz se intentó de aumentar en este caso los casos de verificación de discriminación contra la mujer y las menores de edad, pues si bien hemos visto, como hemos escuchado y como se ha presenciado el tema del proceso de paz ahorita con el gobierno de Duque, es que no se ha cumplido todo el acuerdo de paz y todos estos objetivos han hecho es que se han caído. Ha comenzado otra vez el tema de la violencia, otra vez se está viendo los mismos casos de atentados, tomas guerrilleras, conflictos en los corregimientos, veredas o pueblos que están no tan cerca de las ciudades principales, entonces estamos como en un retroceso. A mi opinión personal, yo me siento como si estuviéramos otra vez en la época de los 90, donde las únicas noticias que escuchábamos eran tomas guerrilleras, atentados al ejército, muerte de policías y narcotráfico todos los días. Sebastián. Buenos días, profe. Bueno, yo escogí el objetivo número 10, la reducción de desigualdades, y pues por mi parte pienso que no se podrían cumplir pues el objetivo hasta del 2030, ya que pues yo puse en mi trabajo que pues la pandemia fue un gran fundamento para pues que ese principio, ese objetivo no se cumpla, ya que pues por lo que vemos hoy en día
las desigualdades y las brechas sociales son muy amplias en nuestro país y en el mundo. Entonces, por ejemplo, lo de los paraísos fiscales, lo que estamos viendo hoy en día, que los ricos, las clases altas no pagan impuestos en nuestros países, sino que pues lo hacen en paraísos fiscales y evaden y pues los pobres cada vez se vuelven más pobres y entonces pensaría que no es un objetivo que se cumpla, por decirlo así, hasta el 2030. Mayret, Hola, profe. Pues nosotros en nuestro trabajo escogimos el hambre cero y viendo las encuestas realizadas, pues no van ni la mitad de la propuesta que ellos tenían y pues se han escudado bastante diciendo que en todos esos términos de la pandemia no han podido llegar a esas metas porque es que se supone que por esto de las contagios han evitado ir hasta los pueblos más vulnerables como el Chocó, los afueras de Valledupar. Entonces, y cuando van, les llevan comida en mal estado, que se ha generado varias quejas porque les llevan comida en mal estado y los enferman. Entonces, no creo que en 9 años logren ese tipo de metas. Ariel, Bueno, profe, mi compañera y yo escogimos el ODS número 4, el objetivo número 4, educación de calidad, que bueno, desde el 2000 eh, se venía registrando el progreso de la meta relativa a la educación, ¿sí? Más que todo primaria y universal. Entonces, pero bueno, ese objetivo tiene que variar porque pues se nos metió la pandemia, llegó algo que no se esperaba y tenemos como que adecuarnos a esa variable. O sea, no podemos ser ajenos a ella. Incluso por cifras del mismo gobierno, se señala que en febrero del 2021 solamente el 35% de los jóvenes tienen realmente una buena educación de calidad virtual, que hay hogares de ingresos muy bajos que pasan hambre solamente por comprar tal vez los dispositivos para que sus hijos, hijas, jóvenes tengan la posibilidad de acceder a esta educación. Entonces yo considero que ese objetivo no se está cumpliendo debido a que eh, no se está garantizando la calidad del acompañamiento. O sea, el gobierno debe realizar un acompañamiento determinado por niveles de formación. Eh, Incluso no hay como ese compromiso de padres, madres, en este caso la educación virtual se ha vuelto tan compartida que coloquialmente lo digo, que los padres dicen, ¿usted ya entró a clase? ¿Está en clase? Entonces no tienen como ese acompañamiento. O sea, ¿quién realmente puede estar en casa con los estudiantes cuando los padres y padres no pueden? O sea, ese déficit de atención que genera la virtualidad. Considero, profesora, que la solución para este problema es tal vez lograr ya esa vacunación colectiva, porque pues creo que es indiscutible, indebatible que la escuela es irreemplazable. Circunstancias eh, que causan un impacto desigual que en espacios ya como la escuela o la universidad no se verían reflejados. Valentina, Profe, pues yo escogí fue, bueno, prácticamente el primer objetivo y se trataba sobre erradicar la pobreza. Entonces, pues yo investigué más o menos las cosas que tenía el DPN aproximadamente sobre la erradicación y realmente se trataba más como de poner alternativas y también de cómo poder llegar como a poner cifras que como tal para poder erradicarla como tal. Eran cosas como, no sé, poner cosas como los subsidios, la ayuda pues para las familias de escasos recursos, también era aproximadamente como, no sé, lo de los jóvenes en acción, ese tipo de cosas que se trataba más como de poner, como decía al principio mi compañero, digamos, de tener como cifras y como demostrar por lo tal, como tal, objetivos, pero no mostrando resultados, porque siento que verdaderamente ofrecer ciertos subsidios y cosas no son lo que
completa el plan, por decirlo así. Javier. Profe, pues yo opino que en el trabajo, un aspecto que resalté con mi compañera, nosotros tomamos el fin de la pobreza y tratamos de relacionarlo pues con otros ODS como lo son el hambre cero, la educación de alta calidad, tener la salud y el bienestar, tratamos como de relacionarlo de tal manera en decir, este va de mano con los otros. ¿Por qué? Digamos, el fin de la pobreza. Creo que acá en Colombia es un tema que ha abarcado no, ha estado presente muchos, pero muchos años. Y siempre se ha buscado como ese plan, siempre le han dicho como vamos a destinar estos recursos para ayudar a este grupo de personas, para ayudar a tales personas, para poder así erradicarla de total manera, pues de que ya no exista. Digamos, nosotros en el trabajo colocábamos, sí, están diciendo que se van a destinar unos recursos. Y es cierto, muestran los recursos, pero a la hora de que estos vayan a ser utilizados, se descubrió que o no son utilizados en su totalidad o que simplemente desaparecen, porque no se ve que hayan sido utilizados en su totalidad, que es decir, en cualquier momento dicen un ejemplo, hay 10 millones de pesos, vamos a destinar 10 millones de pesos para la ayuda de este grupo de personas, pero a la hora de ver, entonces solo fueron utilizados 5 y los otros 5 nadie sabe dónde quedaron, qué pasó con ellos. Entonces digamos que nosotros en el trabajo tratamos de relacionar mucho eso. Entonces eso va de mano con la corrupción, con el tratar de ser solidarios, y pues lo que su merced decía, estos ODS son como muy ambiciosos. Y para lograrlos, creo que se necesita un cambio de pensamiento total y un cambio a nivel personal para pues así poder lograr, aunque sea erradicar uno, porque como yo dije, cada uno va de mano del otro, perdón. Mayra. Profe, con mi compañera nos centramos en el ODS 2, hambre cero, y pues obviamente cuando intentamos como leer las gráficas que estaban en la página oficial, quedamos como, ¿qué? Porque no eran de fácil comprensión, como esto se está logrando, está subiendo, está bajando, simplemente hay cifras, pero no se encuentra como esto, o sea, qué representa y a qué cantidad de población se ha ayudado. Entonces, digamos, bueno, en Hambre Cero se intentan promocionar como diversos, bueno, como sus aspectos y subaspectos. Y digamos, ok, cuando se quiere, digamos, el último punto, digamos, yo siento que ya tratar, digamos, sería como la agricultura sostenible, y entonces estaba buscando como en diversas noticias. Y digamos, por ejemplo, en La Guajira se ha intentado implementar la agricultura autosostenible, pero yo digo, ok, se puede enseñar a que las culturas puedan hacer como este autosustento, pero esos planes deben estar enfocados a cómo es la tierra y los procesos climáticos en esas poblaciones, porque yo digo, ok, pueden intentar cultivar, pero entonces no se tiene en cuenta las épocas de sequías que hay en este sector del país. Entonces, mientras tanto, las personas y los niños, que hay una tasa de mortalidad y de déficit nutricional muy grande en esta población de niños en La Guajira. Entonces digo que estos planes tienen que estar enfocados en cada región, porque sí, Colombia tiene diversos aspectos, entonces como que a veces uno mira los objetivos y no mira que no están enfocados específicamente a las necesidades primordiales de cada población. También estábamos como, mencionó, no sé qué compañera fue, respecto a los contratos, digamos, por ejemplo, no sé, el PAE, y hay otros proyectos en los cuales pues se busca como, digamos, financiar o darle como a los niños que no tienen, digamos, el acceso a las tres comidas. Y entonces recurren al colegio, a las instituciones educativas, donde se supone que se les brinda esto, pero en muchas ocasiones estos contratos que se pasan por encima, o sea, toda la borda del tema de la contratación estatal, que es un tema complejo que está compuesto pues por una etapa precontractual que es un poco demorada, que son diferentes aspectos, y está la etapa contractual. Entonces uno dice, en ese proceso debería ser como un poco más minucioso y no asignarse estos contratos a la amigocracia o con una conveniencia de si le doy este proyecto a tal persona, yo me gano tanto.
porque podemos estar acostumbrados todos los días a ver que encontraron roedores en las instalaciones, alimentos en mal estado, también lo que pasó con la carne de burro que estaba siendo como marinada con unos químicos para hacer parecer que era carne de res. Entonces uno dice, ok, si eso está pasando ahorita, entonces es como muy complejo cumplir esos objetivos cuando ni siquiera por el lado de la contratación estatal están siendo lo suficientemente diligentes para el compromiso de cumplir esto. Chicos, los objetivos de desarrollo sostenible sí son no imposibles, pero sí bastante difíciles de cumplir. Pero pues vamos a mirar cómo o qué ha dicho el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, respecto del cumplimiento de estos en 2019, porque a 2020 no se sacaron cifras por la pandemia. Para lograr estos resultados que muestra la Organización de las Naciones Unidas, el PNUD ha creado un programa que se llama MAPS, que es como pasan los objetivos de la teoría a la práctica. A nivel mundial, una ambiciosa combinación de alianzas, conocimientos técnicos y formulación de políticas está en marcha para cumplir con la Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el compromiso de no dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 es una composición de metas y objetivos sociales, económicos y ambientales interconectados. Por ello, las agencias de desarrollo de la ONU se han unido para crear MAPS, cuyas siglas en inglés significan transversalización, aceleración y apoyo a los países para alcanzar los ODS. Así es como funciona. El país X está tratando de convertir las metas en realidades en su territorio. Aquí es donde entra en juego la transversalización.
Se trata de traducir la Agenda 2030 en políticas nacionales y locales, planes de desarrollo y presupuestos. También de aumentar la conciencia pública y comprometer a la sociedad civil, las empresas y los medios de comunicación, estableciendo prácticas para el seguimiento y monitoreo, asegurando el financiamiento de la agenda y evaluando los riesgos. El país X sabe que una agenda integrada significa que no puede enfocarse solo en un objetivo a la vez. Necesita encontrar puntos de entrada clave para avanzar en varios ODS. ¿Qué funcionaría en este contexto específico? Con herramientas analíticas podemos identificar aceleradores, como por ejemplo acciones para generar empoderamiento de mujeres y niñas que a su vez impulsarán las economías locales, propiciando partos más seguros y comunidades más inclusivas. La ONU también puede brindar apoyo a todos los aspectos del desarrollo: educación, empleo, gobernabilidad local, atención sanitaria, biodiversidad y energía limpia, para apoyar la implementación de los ODS. La ONU ayudará a los países a alcanzar los ODS para todos, en todas partes. Visita undg.org/2030-agenda para aprender más sobre MAPS. Resulta que Colombia ha decidido enfrentar los objetivos de desarrollo sostenible con un programa o con un grupo que se llama la Comisión Interinstitucional para los ODS, que está liderada por el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional al Desarrollo, APC Colombia, con unos grupos de trabajo en donde están el DANE, el Departamento Nacional de la Prosperidad y la Cancillería de la República, y una serie de aliados, entre los que se cuentan la sociedad civil, el sector privado, la academia, los medios y diversos organismos internacionales. Colombia, como lo mencionó José David hace un rato, fue uno de los primeros países que incluyó el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su Plan Nacional de Desarrollo. Lo hizo en el Plan de Desarrollo 2014-2018, Paz, Equidad y Educación, y en el Plan de Desarrollo 2018-2022. Así pues, Colombia, según el Bertelsmann Stiftung, un organismo alemán de cooperación internacional, está en el puesto 88 en materia de cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con corte al año 2018. El segundo corte de este informe iba a ser el año pasado, pero por cuestiones de la pandemia, como ustedes se podrán imaginar, pues no se hizo nada de esto. Los 10 países que más habían avanzado hasta 2018 en el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible eran Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, República Checa, Alemania, Austria, Suiza, Eslovenia y Francia. El primer país latinoamericano era Cuba, en el puesto 29, luego estaba Argentina en el 41, Chile en el 44 y Uruguay en el 47. Lo preocupante del caso colombiano es que tenía puntajes similares a los de países como Egipto, Irán y el Líbano. En el caso egipcio de pronto no hay tanto problema. Lo preocupante es que estábamos en el mismo nivel que países con serias crisis casi de guerra como Irán y el Líbano. El Bertelsmann Stiftung decía que Colombia parecía estar alcanzando medianamente el objetivo 13 de acción climática, y en gran medida impulsado por las medidas de ampliar la cantidad y tamaño de los parques nacionales naturales y las reservas marítimas, pero temas como innovación, trabajo, reducción de la desigualdad, vida submarina y justicia son los más débiles para el país, y se requería hasta el momento de muchos más esfuerzos para mejorar este tipo de indicadores. Otros ODS, como los de energía, equidad de género y ciudades sostenibles, hasta ese momento tenían grandes avances, pero necesitaban de mayor atención. Ustedes se preguntarán, ¿y yo cómo hoy, 5 de octubre del 2021, puedo mirar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un enfoque territorial? Porque esa fue la apuesta que le hizo Colombia al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsarlos con un enfoque territorial. Pues les voy a mostrar una herramienta que creó la Fundación Corona y la red de ciudades Cómo Vamos para medir los ODS con un enfoque territorial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se desprenden de una iniciativa a nivel mundial encaminada a establecer una agenda común en torno al desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Constituyen un compromiso global para la adopción de medidas que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad sin dejar a nadie atrás.
Con la formulación del COMPES 3918, Colombia se convirtió en el líder global en la implementación de los ODS y asimismo estableció la estrategia país con miras a 2030. Uno de los principios de los ODS es no dejar a nadie atrás, de modo que es fundamental que al implementar la agenda se reconozcan las características y necesidades de cada territorio para contribuir al mejoramiento de las condiciones y el bienestar de las personas. Además, se debe reconocer que para lograr el cumplimiento de los ODS es necesaria la participación activa de todos los niveles de gobierno. Esto implica que no es un asunto que solo le concierne al nivel nacional, sino también a los departamentos y municipios. Y es allí donde nace el papel de las ciudades, en el aterrizaje de los ODS en metas locales que contribuyan al alcance de los objetivos a nivel país y del mundo. La territorialización de los ODS permite la formulación de políticas orientadas a impulsar el desarrollo según las necesidades y dinámicas territoriales, además de mejorar la calidad de la información, los mecanismos de seguimiento y reporte y la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad. ¿Qué es la herramienta de territorialización de los ODS? La Red de Ciudades Cómo Vamos y Fundación Corona, con el apoyo de la Universidad de Columbia y el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales, desarrollaron la herramienta de territorialización de los ODS que busca servir como referente para el diseño de los planes de desarrollo territorial, instrumentos de planificación que orientan las acciones de las administraciones locales durante cada periodo de gobierno. ¿Cómo funciona la herramienta? Primero, la herramienta parte de una batería de 50 indicadores, objetivos y subjetivos que corresponden a los 17 ODS que cuentan con información disponible desde 2015, año que fue definido como línea base. Segundo, estos indicadores provienen de fuentes oficiales nacionales y locales e indicadores producidos por la Red de Ciudades Cómo Vamos. Tercero, a partir de esta información se calculan las metas aspiracionales a 2030 para las ciudades capitales y los distritos que hacen parte de la Red de Ciudades Cómo Vamos y además se proyectan bandas desde 2015 hasta 2030 que reflejan el camino que debe seguir la ciudad para llegar a la meta propuesta. Cuarto, por último, a través de un semáforo se hace seguimiento y se evalúa el desempeño de las ciudades en estas metas a través del tiempo. ¿Cómo se definen las metas aspiracionales o locales? Las metas aspiracionales hacen referencia al indicador al que la ciudad debe llegar a 2030. Este se define a partir de la meta nacional y del desempeño histórico del indicador en cada ciudad. ¿De dónde proviene la meta nacional? Esta meta se puede obtener a través de tres fuentes. Primera, a partir de las metas establecidas en el COMPES 3918, que definen la estrategia para la implementación de los ODS en Colombia. Segundo, en caso de no existir una meta COMPES, se utilizan variables adicionales o complementarias que tengan relación con el indicador analizado. Tercero, de no contar con meta COMPES y variables complementarias, se tiene en cuenta el mejor nivel obtenido en los indicadores seleccionados para la ciudad con el mejor desempeño histórico. ¿Cómo se mide el desempeño de una ciudad? Se mide año a año por medio de bandas que permiten evaluar el desempeño del indicador de la ciudad en cuestión. Las bandas dibujan la senda que guía la trayectoria por la cual debe moverse el indicador con el fin de llegar a la meta aspiracional. Esto se refleja a través de un semáforo que muestra el avance del indicador a la luz de la meta aspiracional 2030 mediante 4 niveles de desempeño que se definen así. Primero, si el indicador supera la banda inferior, el color que le corresponde es rojo, reflejando un desempeño no aceptable. Si el indicador se encuentra entre la banda inferior y la banda media, el color que le corresponde es amarillo, reflejando un desempeño aceptable. Si el indicador se encuentra entre la banda media y la banda superior, el color que le corresponde es verde claro, reflejando un buen desempeño. Por último, si el indicador supera la banda superior, el color que le corresponde es verde oscuro, reflejando un desempeño sobresaliente. Con la herramienta de territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo se podrá ver cómo vamos en los ODS para cada ciudad seleccionada, sino hacia dónde vamos, logrando definir una ruta para los próximos 11 años que podrá fortalecer las propuestas de los tomadores de decisiones y proyectar una visión de ciudades inclusivas y sostenibles en la cual todos estemos involucrados. Esta herramienta es un bien público para que las administraciones locales, el sector público y la sociedad civil se apropien de ella y la puedan utilizar en la toma de decisiones de política pública a nivel nacional y local. Te invitamos a conocerla en el siguiente link. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, ¿todo claro? Todo claro, profe.
Pues resulta que la pregunta que teníamos para reflexionar en la sesión de hoy, ustedes ya la resolvieron en el taller que tenían para entregar hasta las 9 de la mañana, así que creo que la reflexión final que yo quiero dejarles es que los objetivos de desarrollo sostenible son esa apuesta global por hacer del mundo un lugar mejor. Y creo yo particularmente que en el caso colombiano, muchos de los objetivos de desarrollo sostenible se pueden cumplir con la implementación efectiva de los acuerdos de paz. Porque es en los acuerdos de paz donde están algunas de los grandes problemas neurálgicos que tiene este país y que son considerados como graves y que impiden el desarrollo de Colombia. Así que pues la invitación para que como ciudadanos lo analicemos y hagamos veeduría ciudadana a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Yo quiero darles las gracias por la asistencia a clase, por participar hoy. Como ustedes saben, dentro de 8 días no nos vemos porque tenemos una merecida semana de receso, tanto para ustedes como para nosotros los profesores. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, el martes 19 de octubre, para realizar el parcial del segundo corte. Les deseo a todos un feliz receso, se cuidan un montón y cualquier cosa me pueden escribir al correo electrónico que estaré tratando de responder a la mayor brevedad posible. Un abrazo a todos, se cuidan y feliz receso. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Chao.